4,5, que como ustedes saben, bueno, se siguen evaluando, por eso es que después, para los pocos días de cerrado el ejercicio fiscal, bueno, aparecen ya el valor absoluto de este factor. 5,5. La meta presupuestaria, es bueno decirlo, era 5. Entonces estamos por encima de lo que se hizo en el presupuesto nacional. Venimos de un 4,2 del ejercicio fiscal del año 2011 y bueno, como se observa en la gráfica, ya los acontecimientos negativos de la economía se quedaron atrás. Venimos de menos 3,2 en el año 2009, 1,5, menos 1,5 en el 2011 y entramos en una fase ahora de crecimiento, y en este caso es 5,5. Podemos decir que comparándonos con Latinoamérica, que estamos dentro de los 5 países con mayor crecimiento en Latinoamérica. Esto es bueno reafirmarlo porque cuando se empiezan los ejercicios fiscales, cuando concluimos el 2011, habían apreciaciones de que la economía iba a crecer. Lo que no se estaba de acuerdo era en el número y tampoco en la calidad. En todo caso, aquellos que decían que íbamos a crecer 2, 1 e inclusive algunos un poquito con una visión diferente de que podíamos decrecer, bueno, la realidad es la realidad. En este caso crecimos 5,5 y estaba estimado 5, estamos por encima de lo que fue presupuestado. Esto sumergido en una crisis mundial. Europa todavía mantiene expectativas negativas de su economía. Estados Unidos no ha salido del todo también de sus problemas económicos y sin embargo, bueno, Venezuela afortunadamente, como lo digo, estamos entre los primeros lugares de Latinoamérica con este crecimiento de 5,5. Vamos a ver algunos factores que nos dan este 5,5. La construcción, 16,8. Creció con la incidencia de la construcción en 1,2. Esta actividad puede ser una ponderación del 8% del PIB global. Y bueno, lo que fue el factor importante de este crecimiento de 16,8 fue la Gran Misión Vivienda, que como ustedes saben se activa en el año 2011, en el tercer trimestre del 2011, segundo trimestre de 2011. Venimos de 4,8. Si ustedes ven, bueno, es un esfuerzo importante pasar de 4,8 a 16,8. Y previamente se tenía un decrecimiento de menos 7. Bueno es decirlo, no todos los factores de la construcción están en su máximo dinamismo. Es decir, que todavía la actividad de construcción puede seguir generando crecimiento para los años futuros. El comercio tiene una mejoría con respecto al año 2011. Pasamos de 6,5 a 9,2. Bueno, ha crecido los bienes transables de transporte y otros elementos correspondientes del comercio, y estábamos en una fase recesiva en el año 2010, como se observa en la gráfica, de menos 8,2, menos 6,1, entramos en una fase un poco más expansiva de 6,5 y estamos en 9,2. Esto es bueno siempre también mostrárselo a la población venezolana y bueno, los comunicadores que están presentes y los camarógrafos y todos los que están en este salón, y es el PIB de la producción de servicios del gobierno general. Como se observa, bueno, es un crecimiento del año 2002 sostenido. Ni siquiera en el año 2009 y 2010, que fue una fase recesiva, decreció. Claro que disminuyó, pero disminuyó a 2,4, 2,6 con respecto al año 2008. Y bueno, ahorita estamos casi de la misma manera con respecto al año 2011. Las comunicaciones, bueno, también presentan
un crecimiento ahora alrededor de 7 puntos, está un poco asintótico, es un factor importante dentro de la dinámica de la economía. Bueno, yo le voy a dejar ahora la palabra al ciudadano ministro para que comente algo de estos sectores, de la gráfica que viene. Luego yo retomo la exposición y va a concluir nuestra exposición el profesor Elías El Yuri con los datos sociales correspondientes. Adelante, ministro. Gracias, presidente. El sector privado, el Producto Interno Bruto del sector privado, que tiene un peso de 58.2 en la totalidad del producto, tuvo una incidencia mayor que su peso, dado que contribuyó al 5.5 con 3.5, o sea, casi 2/3 del crecimiento fueron del sector privado. Eso por un lado. Y por el otro tenemos la actividad no petrolera. La actividad no petrolera que también tiene un peso importante en la economía de 77.6, la incidencia del crecimiento en el 5.5 fue de 4.4, o sea que el 80% de ese crecimiento se debió a la actividad no petrolera. Entonces vemos como el sector privado, la incidencia es mayor que su peso y así igualmente en la actividad no petrolera. Adicionalmente vale la pena comentar cómo los factores de la demanda agregada interna, el gasto del consumo final del gobierno, el gasto del consumo final privado y lo que es la formación bruta de capital fijo, fueron mayores en este año que en el año anterior. En el gasto de consumo final del gobierno este año creció 6.2 versus un 5.9 del año pasado, un 5% fue ese crecimiento. Pero mucho más acelerado fue el del gasto del consumo final privado, que creció casi en un 83%, porque la tasa de crecimiento en el 2002 fue de 7.3 versus un 4.0 en el año 2011. Y otra cosa importante es la formación bruta de capital, que tuvo un crecimiento fuerte, dado que la tasa en el 2012 fue de 15.8, mientras que en el año 2011 había sido de 4.4. O sea que ahí tenemos casi un crecimiento de 3.6 veces, casi 360%. E igualmente podemos observar cómo la demanda agregada interna subió mucho más que el producto en términos porcentuales. El producto, como bien lo dijo el presidente del Banco Central, doctor Merentes, en el año pasado fue 4.2 y este año, como observamos, es 5.5, es casi un 31%, mientras que la demanda agregada interna, la suma de esos factores, es 10.5 su tasa, superando lo que fue el 7.6 del año pasado, casi un 38, cercano al 40%. Otro dato importante es el de la manufactura privada. En algunos de los sectores que tuvieron un crecimiento importante, por ejemplo, papel y productos de papel, que había crecido en el año pasado en 16.4, en este año creció en un 22.2%. Igualmente sucede con los productos de caucho y plástico, de 11.7 la tasa actual de este año versus 9.3 el año pasado. Otros sectores importantes es edición e impresión, que tuvo un crecimiento este año de un 13.3, y los metales comunes también un crecimiento importante de 14.4. Y se nota también los vehículos automotores, esto es la manufactura privada, que pasó de un crecimiento negativo el año pasado de menos 0.9 a casi un 5.4. Vemos entonces que crecen el PIB privado, crece el PIB no petrolero, crece la demanda agregada interna y también algunos subsectores de la manufactura privada que conforman lo que ya veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, que es la reactivación económica que está teniendo Venezuela.
Recordamos entonces, como bien lo dijo el presidente del Banco Central, el doctor Nelson Merente, que la estimación que teníamos del crecimiento del producto para este año, según el presupuesto, era del 5%, y estamos observando en estas cifras preliminares un 5.5% con estos comentarios adicionales de los sectores y sobre todo de la economía interna, que tiene una activación importante. Bueno, el ministro comentó algunos factores importantes dentro del desarrollo económico del ejercicio fiscal. Yo para concluir, voy a concluir esta primera fase. Luego vendrá el doctor Elías El Yuris. Después de la exposición de Elías, entramos a la fase de preguntas y respuestas. Entonces, podemos decir, y vamos a leerlo rápidamente, la construcción 16,8 y venía de 4,8. Las comunicaciones casi asintóticas, 7,2. Servicio General de Gobierno, 5,2. Comercio y Servicio de Reparación, 9,2. Transporte y almacenamiento, 5,3. Electricidad y agua, 3%. Manufactura, 2,1. Servicios comunitarios, sociales y personales, 7,2. Servicio inmobiliario, 4,1. Y también, hay que decirlo, hay un solo factor que decrece, y es el factor de minería, y decrece en menos 5,3, que es el único factor que decrece. Como lo dije yo en las ruedas en las anteriores ruedas de prensa que teníamos, en el caso de un decrecimiento, indudablemente que es una dificultad que presenta la economía, pero también es una oportunidad, porque cuando reaccione, por su peso, por su incidencia, puede aumentar el PIB global. O sea, así están ya todas las características porque el decrecimiento, y lo que hay que tomar son las acciones correspondientes en el ejercicio fiscal del año 2013, de tal manera que reaccione de manera positiva con respecto al ejercicio fiscal del año 2012. Yo ahora le cedo la palabra a nuestro amigo Elías El Yuris y luego, retomaremos la rueda de prensa a través de la intervención de los comunicadores sociales. Adelante, por favor. Buenos días. En primer lugar, quiero señalar que la tasa de desocupación del mes de noviembre, que ya la habíamos anunciado, cerró en 6,4, se ha mantenido un descenso permanente del desempleo, producto pues de las políticas económicas y sociales que se han desarrollado en el país. Nosotros podemos observar en la gráfica que inclusive durante los años 2009 y 2010, cuando cayó la economía, el desempleo se mantuvo en torno al 7,5 y 7,7%, a diferencia de los grandes países desarrollados donde el desempleo se disparó al 25% y en Estados Unidos se generaron más de 15 millones de desempleados que todavía su economía no los ha podido absorber. Vamos a la otra. Como vemos aquí, no solo ha disminuido el desempleo, sino que el empleo formal ha venido creciendo desde el 48,3% al 57,5%, alrededor de 9,2 puntos porcentuales, y la informalidad ha venido descendiendo del 51,7 al 42,5. Y durante todo este periodo se han generado alrededor de 3 millones de empleos en el área formal, y desde el año 99 para acá se han generado 4 millones de empleos que no solo la economía ha sido capaz de absorber, más de